Ha sido una clasificación bastante bonita en este Gran Premio de Singapur. Creo que nadie esperaba que George Russell consiguiese esa pole. Se ha sacado una vuelta mágica en el inicio de la Q3. Otra segunda vuelta mágica en el último intento con 7 milésimas de diferencia. Le hubiese valido la primera vuelta para hacer la pole, pero aún así ha mejorado. Aún así, como digo, ha hecho una vuelta mágica sacándosela de la chistera. Y al final, séptima pole para un George Russell que suele hacer poles de sorpresa, como aquella primera que hizo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría de 2022. Pole absolutamente magistral, batiendo por algo más de una decimita a Max Verstappen y también a unos McLaren que, un poquito desconocidos, todo el mundo pensaba que iban a ser los favoritos, pero en este caso se han quedado en la tercera y quinta posición. Primera valoración, Cristóbal. Sorpresas. La primera y primordial, los Mercedes, por supuesto, arriba de todos un George Russell que ha estado brutal, que sus dos vueltas de Q3 han sido para enmarcar. Sinceramente, no ha tenido oposición. La diferencia final me parece poca para la superioridad que ha demostrado, la verdad, el piloto británico de Mercedes, el hombre invisible, que hoy se ha hecho ver, hoy se ha hecho ver. Y a partir de ahí, ¿cuál es la otra gran sorpresa? Que los McLaren no han estado ahí. Si nos hubieran preguntado el jueves y hubiéramos tenido que apostar por un equipo, hubiéramos dicho McLaren y no han estado delante. Tercero solo, hay que decirlo así. Oscar Piastri, el líder del Mundial, quinto Lando Norris, que se complica una vez más la vida, incluso detrás del segundo Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. ¿Qué quieres que te diga? Yo pensaba que los Mercedes iban a estar detrás de los Ferrari y que los McLaren iban a estar delante de Verstappen. Y no, nos encontramos un Russell primero y un Verstappen segundo. O sea que yo creo que solo se puede calificar así, ¿no? Es una sesión de clasificación de sorpresas. Clasificación de sorpresas que además hay que decir que, bueno, como tú bien has dicho, McLaren, que ha estado en la tercera y quinta posición, no es el resultado que se esperaba de ellos. Vamos a ver si no se le complica incluso el Mundial de cara a este final de la temporada, porque Verstappen ha aparecido por ahí en la segunda posición. Martí estaba incluso decepcionado al final en la entrevista post-clasificación, diciendo, ha tenido un poquito de tráfico ahí y tal. Hemos comprobado que el tráfico tampoco ha sido para tanto, pero ya huele sangre, Martí. Huele sangre Verstappen y yo no lo voy a descartar de la pelea por el título. Sí, yo me tomo esta temporada de Fórmula 1 en plan YOLO, ¿sabes? Carrera a carrera, que sea lo que tenga que ser. Pero sí que te sirve para reivindicarte la carrera este fin de semana de Verstappen, en el sentido de que te viene de hacer dos grandes fines de semana en pistas muy específicas, te cambia por completo las características de la pista, pero te introduce en una mejora técnica, parece que funciona. Y de repente el coche está ahí, ¿no? Entonces es una gran señal de cara a terminar la temporada dando espectáculo, que en el fondo es lo que queremos todos, y un piloto que está pletórico. Mañana veremos, porque quizá en una pista donde fuera más fácil adelantar, dices, pues quizá el ritmo contra Russell lo puedes torcer fácilmente. Aquí, siendo una carrera tan de cabeza y tan de estrategia, Russell yo creo que debería tener alguna herramienta para defenderse si aguantan la salida. Pero sea como sea, vamos a ver una carrera bonita con los candidatos al título un poco retrasados. Entonces, con las piezas movidas, y entonces es cuando podemos ver cosas también interesantes. Acabamos de ver las telemetrías, obviamente, bueno, George Russell, que ha ganado, ha hecho buena parte de su vuelta gracias al rendimiento en recta, esa velocidad punta muy buena, batía sobre todo en las rectas a Verstappen. De cara a mañana, lo hablábamos, y lo decías tú, Cristóbal, que eso normalmente te suele hacer que en Singapur no te van a pasar, obviamente, si ya es difícil de por sí adelantar en Singapur teniendo mejor velocidad en recta, no te van a pasar, pero ojito con la degradación de cara a mañana. Estrategia sí, normalmente suele ser a una parada la carrera, pero si Verstappen aprovecha la mejor degradación que a priori debería tener su Red Bull, veremos si no tiene una opción de victoria mañana, Max. Max la tiene y Russell también. ¿De qué depende? Depende de la salida,
depende de la estrategia y la degradación, es decir, si el Mercedes tuviera una degradación fuera de norma, cosa que no hemos podido ver porque no han hecho una tanda larga en todo el fin de semana, pues podría haber un cambio de posiciones mediante un undercut, por ejemplo. Luego tiene otro enemigo, Russell, que se llama safety car, que podría en un momento dado darle la vuelta también a la carrera. Y finalmente un error no forzado, como el que él mismo cometió en este circuito en 2023 mientras perseguía a Carlos Sainz por la victoria. Quiero decir, si ninguna de esas situaciones concurre, es decir, si degrada bien el Mercedes, si no hay safety car, si no llueve, si no hay error no forzado, obviamente es candidato a la victoria, pero todo eso está muy lejos. Yo solo me fijo en la salida y ya en la salida, aunque esté en la zona sucia Verstappen, depende de cuánto llueva esta madrugada o mañana por la mañana en Singapur, podríamos tener un Verstappen que se juega poco y que podría lanzarse de una forma salvaje en esa primera curva. Y si pasa Verstappen, entonces de repente ya se convierte en el máximo candidato. Así que cuidado en esos primeros metros. Y metiéndonos ya ahí un poco en hipótesis y demás, sabiendo que ahora queda un final de temporada, que normalmente, bueno, hay circuitos en los que al Mercedes se le da bien, fijaos en Las Vegas, por ejemplo, el año pasado que fueron muy bien, y viendo que Russell de repente llega de sorpresa, te saca una pole tremenda en Singapur, y ya no sé qué más decir de Mercedes y de Russell porque lo están haciendo muy bien, ¿puede ser Russell, y esta os la tiro a ambos en pleno directo, ¿puede ser Russell juez de este mundial? Sí, está, que lo tiene más claro. Ojalá, porque si lo es significa que Mercedes se ha encontrado a sí misma como equipo. Yo creo que no, porque son muy intermitentes, ¿no? Entonces Mercedes no te la puedes creer. Te pueden desaparecer 4 carreras después. Red Bull no, o sea, lo que te ha hecho Verstappen hoy, pese a no ser tan llamativo, dices, pues te has sido competitivo en una pista donde tenían que sufrir. Dices, vale, pues lo puedes imaginar por ahí el resto de la temporada. Mercedes, la clave está en si lo pueden aprovechar, pero bueno, a fin de cuentas es lo que decía Lando Norris, que hay gente que está haciendo mejor trabajo que ellos, que las diferencias son pequeñas y que cuando tienes tantos coches en tan poco tiempo, pues un mal día te echa para atrás. Entonces, ahí es donde puedes salir penalizado, que es diferente en Fórmula 1 equivocarte cuando estás solo arriba y un mal día eres segundo, sí, que ahora. Entonces sí que se puede apretar. Y yo no sé si vamos a tener tanto campeonato como para que Verstappen haga la heroica, pero como mínimo nos vamos a divertir. Yo creo que está saliendo carreras individuales muy buenas, fines de semana muy buenos, y eso es todo lo que se puede pedir. Pues si os parece, antes de pasar a analizar un poquito a los españoles, a Carlos Sainz y Fernando Alonso, vamos a ir con los ingleses cara y cruz. En este caso, la cruz para Lando Norris, 5ª posición. Un piloto que, bueno, parece que está ahí porque está ahí. No parece que esté peleando por el Mundial. El pasado Gran Premio, su compañero de equipo le podría haber dado un gran zarpazo a su compañero de equipo y parecía que no se lo quería dar. En este caso, 5ª posición, 2 por detrás de su compañero de equipo. Verstappen muy por delante. Lando Norris un poco desdibujado, Cristóbal. Y ya te digo, para mí, la cruz de la moneda en cuanto a los ingleses, la otra, obviamente, la cara sería Hamilton. Efectivamente. A ver, yo quiero recordar que 2 de los 3 integrantes de la cabina de comentaristas de esta clasificación del Gran Premio Singapur en soymotor.com hemos dicho que nuestro principal candidato a la pole era Norris. Quiero decir que la velocidad... la velocidad, en teoría, pensábamos que la tenía, que estaban escondiendo, que tenían algo, pero no se ha sentido a gusto. Sabemos que Norris puede ser muy, muy buen clasificador, no ha sido el caso esta vez. Efectivamente, tiene motivos para estar disgustado. En sus declaraciones ha sido, vamos a decir, un poco críptico, pero al mismo tiempo ha dejado claro que algo no va del todo bien en el equipo. Y eso es prácticamente inédito para Norris, así que se enciende alguna alarma, las tensiones crecen y sí, evidentemente, todo lo contrario para un Hamilton que ha estado delante de Leclerc, que ha estado rozando los muros, que ha estado más acertado que su monegasco compañero y que vaya, aquella vuelta de 2018 que por lo menos los británicos la tienen en un altar constante, pues...
de algún modo, lo ha refrendado y sobre todo, y más allá de las bromas, yo creo que está demostrando que sí al final está cogiéndole la medida al coche, que le ha costado muchísimo. Martí, te voy a dar un dato. Vale. Llevamos toda la clasificación analizando tiempos también libres 3 respecto al año pasado y creo que todavía no hemos dicho este dato, o al menos no me suena o no lo he escuchado yo, y es que Lando Norris no ha mejorado su tiempo del año pasado. Lando Norris ha hecho un tiempo de 1.25.586 y el año pasado se llevó la pole en el Gran Premio de Singapur con un tiempo de 1.29.525. O sea, ha perdido milésimas de ese 29.5 del año pasado al 29.5 de este año. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ayer hablábamos del tema del reasfaltado, que le había dado un plus a la pista y demás. Hablábamos, obviamente, del avance de los monoplazas del año pasado a este, que parecía que, bueno, que en un montón de circuitos se están batiendo récords y demás. Y ahora de repente llegamos y Lando Norris pierde tiempo respecto al año pasado. Terrible, ¿eh? Sí, bueno, no es un drama, pero digamos que yo creo que se entiende bastante con las declaraciones que ha hecho él, ¿no? Diciendo que el asfalto marca una diferencia, que sobre todo que hay gente que ha trabajado Peor, mejor. ¿no? En su caso, a Sí, peor. sí, exacto. Entonces, que se han perdido, yo creo, en sensaciones y yo creo que sí, a ver, su vuelta no ha sido perfecta, lo hemos dicho antes. La tanda final de Norris tenía una décima en tercer sector que no lo ha explotado. Lo ha encontrado en la primera vuelta de Q3, no lo ha encontrado en la segunda vuelta de Q3. Si lo hubiera hecho, lo tenías tercero en parrilla, o como mínimo compartiendo fila de parrilla con Oscar Piastri, y no sería el drama que es. Entonces, es lo de siempre, que no es que estén desaparecidos completamente, sino que es una Fórmula 1 en la que lo tienes que hacer bien porque no hay margen de tolerancia al error, ¿no? Y tener el coche rápido no significa nada porque sigues teniendo que hacerlo funcionar. Y es lo que le ha pasado. No por un gran error de conducción, porque no se le ha visto ningún error de conducción, pero ese último parcial que se ha dejado una décima, y es la diferencia entre estar por delante de tu principal rival en el campeonato y encontrarte detrás. Entonces, sí, yo creo que en la previa de la sesión todos damos a Lando por favorito porque todavía no... El cuerpo te pide que no te acabes de creer, ¿no? Que hay esta igualdad que nos tenemos, porque lo ves todo en condiciones de laboratorio y dices, la lógica te dice que este equipo es el más rápido. Pero como las distancias son tan pequeñitas, a poco que este equipo, que es el más rápido, le vaya un poco mal, pues por ejemplo por el asfalto, que es lo que se ha visto, pues de repente ya se te mezcla la cosa. Entonces es difícil, no es tan predecible como parecería el tema. Sí. Pues si os parece, pasamos ya a los españoles. En la primera posición de los españoles ha estado Fernando Alonso. En la 10ª posición ha podido pasar a la Q3. Ha sido una buena clasificación para ellos. Él mismo decía que al final el objetivo, por mucho que ayer fuese tan bien en los libres, era pasar a la Q3 y tratar de puntuar mañana, aunque será complicado porque él ha dicho que bueno, que sale desde la zona sucia y demás. Aún así, seguramente estará en la pelea. Pero también hemos visto en telemetría que había diferencias muy ajustadas con Isaac Hadjar o con Ollie Bearman. Así que, bueno, mañana no es ninguna utopía pensar en que puede pelear por la 8ª posición. Como mínimo peleará por puntuar. Y como mínimo creo que ha sido un gran premio, por lo menos hasta el momento, mucho mejor de lo que habíamos visto en anteriores ocasiones. Cristóbal. Fernando ha intentado quitarle hierro a la cuestión, ¿no? Diciendo que el coche no estaba para Q3 después de los libres 3. Yo creo que ahí han cometido un error en cuanto a setup. Que le ha hecho perder potencial al coche después de lo visto ayer. La vuelta la hemos analizado una y mil veces y desde el punto de vista de Fernando, aunque al cabo de la vuelta daba como cabezazos contra el coche, sí. Creo que era de la rabia de no poderle sacar más, más que de que hubiera cometido ningún error. No lo ha cometido. Ha estado muy cerca de esa 8ª plaza, que hubiera sido lógica, y aquí vuelvo a lo que hablamos ayer y que ha dicho hoy el propio Fernando al bajarse del coche: si los grandes no fallan, no puede estar mucho más adelante. Es que si tienes un Red Bull mínimo, en este caso uno, los 2 Ferrari, los 2 Mercedes, los 2 McLaren, ya te estás yendo a la 6ª, 7ª posición. Entonces, es que no hay mucho más margen. Hoy solo podía haber aspirado a ser 8º, porque los grandes no han fallado,
De hecho, esa es una clave de esta clasificación también, ¿no? No ha habido una sola bandera roja cuando esperábamos que fuera, no digo un Bakú 2, pero que hubiera también ese punto de que sufrieran los grandes cuando estuvieran buscando esa última milésima en Q2 y en Q3. No ha sido el caso y por tanto, si nada se sale del guión, pues el Aston Martin puede estar donde puede estar. Aún así, hay que decir que en estas condiciones, sin fallos de nadie, meterte en Q3, estar rozando la octava plaza, para mí significa que es uno de los mejores fines de semana de Aston Martin en toda la temporada y que, por tanto, pues aspirar a puntos en condiciones normales, sin que haya una melee, sin que haya un aguacero o un safety car en el momento oportuno, son buenas noticias. Sí, y aparte en el caso de Fernando le ha metido bastante tiempo a Lance Stroll, que se ha quedado en la Q1, ni siquiera ha podido pasar a la Q2. Y que Error de Stroll, ha cometido un error. Sí, ha cometido un error. También la configuración del coche parecía que no le terminaba de venir muy bien con esos cambios que han hecho de ayer a hoy. Y bueno, como mínimo, lo que decías, Cristóbal, diferencia bastante grande entre Alonso y Stroll, pero como mínimo eso, lo que decías, peleará por puntos. Y de cara a mañana, pues a ver si por lo que sea hay algún que otro milagrito o algo y puede ponerse delante de Lance en el Mundial. Pero por ir terminando también con Carlos Sainz, clasificación rara. Rara, ¿verdad, Martí? Porque venía durante todo el fin de semana, bueno, de hecho Albon, que ni siquiera pudo disputar los libres 1, durante todo el fin de semana parecía que Carlos estaba en muy buena forma, bien en libres 2, esta mañana incluso mejor todavía, creo que ha sido sexto en libres 3, si no recuerdo mal, y de repente ha llegado a la clasificación, he vuelto a decir que, bueno, aunque no era un tema 100% de neumáticos, del neumático blando, que también estaba un poquito relacionado con eso, y que 13ª posición al final. Y, ojo, todo esto antes de ver lo que pasa con esa investigación de comisarios con el tema de la infracción técnica del reglamento técnico. Sí, tú lo has dicho todo, no hay mucho más a comentar. La sesión es mejorable. Evidentemente ha habido un momento de sesión que parecía, después de Libres 3, que quizá el Williams podría estar rivalizando ese liderato con Isaac Hadjar. Luego hemos visto rápidamente en la sesión que no ha sido el caso y tanto él como Albon se han quedado por el camino. Y si se confirma la doble descalificación, que sería el escenario más probable, y tanto si lo hacen como si no, se perfila Gran Premio a la remontada, ¿no? Entonces ahí será interesante porque si hay un equipo y unos pilotos que mañana te pueden salir a neumático cruzado a intentar buscar oportunidades con coches de seguridad, con cualquier cosa, pues a Williams previsiblemente esta potencial descalificación los está empujando en esa dirección y que sea lo que tenga que ser. Pero bueno, es un retorno, yo creo, a lo realista, ¿no? Se venía de un podio de Azerbaiyán que yo creo que es una gran, digamos, un boost para la moral, ¿no? Un gran subidón para la moral, pero se sabe que cuando tú estás en zona media hay una irregularidad en resultados, entonces tampoco es un drama nacional que de repente no estén en un top 5 aquí en Singapur. Pero mañana los deberíamos ver en neumático invertido. Vamos a ver si los dos coches al mismo tiempo, que eso sería curioso, y a remontar hasta donde se pueda. Mañana, ¿con qué se puede soñar? Ya por ir terminando este análisis de la clasificación del Gran Premio de Singapur, ¿con qué se puede soñar en cuanto a la pelea por la victoria y en cuanto a la pelea también que tendrán Fernando y Carlos? Por cierto, 18ª posición de Franco Colapinto, de nuevo por delante de Pierre Gasly. En este caso sí que es verdad que Gasly ha tenido problemas en la Q1 y ha provocado una bandera amarilla que le ha venido bastante mal a más de uno, pero bueno, ha tenido problemas. Última posición para Gasly, 18º Franco Colapinto. Pero ya lo que decía, ¿con qué podemos soñar? ¿Con qué creéis que podemos soñar para mañana en cuanto a la victoria y en cuanto a Fernando y Carlos? La victoria yo creo que va a estar entre Verstappen y Russell y se la juegan mayormente en la primera curva. Por supuesto, luego están los safeties o una posible lluvia, que ahora quizá no está en el radar, pero sabemos que aquí también se forma en cualquier momento y llueve, ¿no? Eso para la victoria. Y en cuanto a los españoles, en el caso de Fernando, yo creo que tiene los puntos al alcance de la mano. Sí, sale por el lado sucio la pista, pero también le hemos visto hacer barrabasadas en salidas saliendo desde el lado sucio de la pista, con lo cual no le sirve de atenuante. Esperamos cosas buenas de él
Y en cuanto a Sainz, pues como todo apunta que va a salir último después de esta infracción con la apertura del DRS, la distancia que tiene que haber en los extremos del alerón, pues es una carrera a la remontada, como bien decía antes Martí, probablemente con estrategia cambiada al albur de los safety cars y pues yo creo que los puntos le van a quedar grandes, salvo enorme sorpresa. Sí, va a ser una carrera. Yo creo que va a ser una carrera lenta. Que Singapur nos tiene acostumbrados a que sea una carrera que los de delante te imponen el ritmo. Y Russell va a ser el primer interés. Si Russell conserva posición en la salida, la lógica te dice que le interesará suavizar las cosas en la medida de lo posible, controlar la degradación. Y será una carrera en la que deberíamos tener tensión, ¿no? A medida que vayan pasando las vueltas y se acerque la parada en boxes y el undercut. Claro que siempre pasa lo de siempre, que cuantos más escenarios intentas anticipar, luego siempre pasa una cosa que no habías pronosticado, ¿no? Pero Singapur suele ser este tipo de carreras y difícilmente sería raro que viéramos a alguien más metidos en la pelea por la victoria mañana. Pues coincido con ambos, creo que mañana la carrera va a estar en la salida y en la que será seguramente la única parada. Tanto en salida, si Verstappen se quiere lanzar a por Russell, como si quiere intentar, sea undercut, sea overcut, lo que sea. Y en cuanto a los españoles, Fernando, vamos a ver si puede puntuar, a ver si puede superar ahí en la salida a Hadjar y a Berman y tratar de pelear por una octava posición. Y Carlos Sainz, que pueda remontar lo máximo posible y que se divierta, sobre todo. Y que si cae, pues bueno, con una estrategia alternativa. Si cae la breva y le viene justo el safety car a verle tal, pues maravilloso. Así que nada, esto ha sido todo en la clasificación del Gran Premio de Singapur, con esa pole maravillosa de George Russell, con esa sorpresa que nos ha dado y que puede ser quizá uno de los jueces del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2025. Y nada más, esto ha estado guapa, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. O sea, pues, sobre todo por la sorpresa de los Mercedes, ¿no? ¿De dónde han salido estos? Pero bueno, yo creo que nos ha quedado ahí la miel en los labios con lo de la Q3 que ha fallado Sainz. Y luego, a ver, en clave campeonato, hubiera preferido invertir los McLaren, porque ahora tendríamos una situación muchísimo más morbosa. Imaginaos un Piastri quinto después de la debacle en Bakú, un Lando tercero en la zona limpia, con Verstappen al lado, hubiera tenido mucha más gracia. Y con los Mercedes por ahí al medio, haciendo de jueces. Pero bueno, es Singapur. Todo puede pasar. Todo, que hemos visto cosas grandes.